Coronavirus y día 119 en la República Argentina, desde que comenzaron las medidas más fuertes por parte del gobierno nacional. Sabemos que mañana será día de anuncios y lamentablemente estas son las cifras oficiales. Digo lamentablemente porque aunque en comparación, Julián, con otros países podemos decir que estamos bien, sí. Son más de 2.000 personas fallecidas, son más de 111.000 infectados, muchos de ellos todavía están internados o pasándola bastante mal, sí. Y la realidad es que en estos últimos días, todos los días hablamos de récord. Fue aumentando la cifra día a día, cada 24 horas. Ayer fue nuevamente un día con más de 4.000 infectados. Por supuesto, están aquellos que prestan atención a los números. Yo les decía, otros elementos que también dan vuelta a la hora de tomar una determinación, tienen que ver con el cansancio, tienen que ver también con el nivel de acatamiento que ha tenido por lo menos la cuarentena hasta aquí, sobre todo en la última parte, y para eso sirve mucho el análisis de los datos, ¿no? Para eso también en este momento se están tomando determinaciones. Estamos en contacto nosotros para saber un poquito más de este tema con el bioinformático Rodrigo Quiroga. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, muy bien. ¿Cómo estás analizando este momento y si te parece que en principio, tal como ha trascendido, el gobierno está tomando una buena decisión, flexibilizando en parte lo que teníamos hasta aquí? Bueno, lo que vimos durante las 2 semanas es que la movilidad bajó un poco, pero no demasiado. Sí, un poco más fuertemente lo que bajó es el uso del transporte público, lo cual es importante y positivo, ¿no? Pero la movilidad en sí no bajó demasiado. Al mismo tiempo, aunque el número de casos que se están reportando cada día va subiendo, hay que tener en cuenta que muchos de estos casos son en realidad casos viejos, ¿no? Casos que se confirmaron ya hace bastantes días y que recién se los está reportando ahora. Si uno mira los casos por fecha de inicio de síntomas, ahí sí parece haber un cierto amesetamiento del número de casos desde el 3 al 6 de julio aproximadamente, ¿no? En el AMBA, no en el resto del país. Sin embargo, lo que también hay que decir es que ese amesetamiento en todo caso se está dando en un contexto de una movilidad muy restringida de las personas, ¿no? Y sabemos que si la movilidad aumenta, ese amesetamiento puede dejar de estar y que los casos vuelvan a subir significativamente. Claro. Por otro lado, otro paréntesis que hay que hacerle a ese amesetamiento es que es con un número de casos muy, muy grande, ¿no? Y mientras más grande es ese número de casos, significa que vamos a tener más internados, más fallecidos, lamentablemente, y al mismo tiempo que en realidad es una mezcla de dinámicas locales distintas. O sea, en algunas comunas de Cava los casos están aumentando y en otras está bajando, y lo mismo ocurre con distintos partidos del Gran Buenos Aires. En algunos lugares están aumentando los casos y en otros lugares está bajando un poco. Rodrigo, ¿cómo estás? Luli Trujillo te saluda. Si te parece, compartimos un audio del infectólogo, el doctor Tomás Orduna, lo que dijo sobre los últimos datos, y seguimos dialogando. ¿Cómo no? Sí, ayer nos dio una piña, digamos, en los dientes. Porque veníamos con 7 8 días de un amesetamiento entre 3.000 y 3.500 y todos estábamos fuertemente viendo que eso podía ser, de alguna manera, estar en la cumbre con ese número oscilante, pero lo de ayer nos mostró que, cuidado, podemos subir de pronto 700, 800 casos en un día, justo cuando hay que decidir, o ya está decidido, pero hay que darle el repuje final a cómo va a ser el arranque el fin de semana. Rodrigo, a partir de esta observación que hacía Tomás Orduna, igual el gobierno ratificó que va a ir flexibilizando las actividades. Quizás el dato que hace ruido, por supuesto, son los 4.250 casos informados ayer. ¿Eso a qué pertenece? Digamos, lo que se informó ayer, ¿en qué momento se tomó ese registro? ¿Pertenece ya a la etapa de la cuarentena estricta o es anterior a eso? Sí, no, ya pertenece a la etapa de la cuarentena estricta, pero de nuevo, como les decía, hay muchos de esos casos que en realidad son casos anteriores. O sea, se ha ido acelerando un poco un retraso que había en la carga de casos y en algunos hisopados. Entonces, ese aceleramiento de los procesos que estaban medios demorados y también del diagnóstico, tanto en provincia como en Cava, han hecho que se acumulen muchos casos, pero recordemos siempre que eso no significa que ayer hubo este número de casos, ¿no? Sino que esos casos son viejos y todo lleva tiempo, desde el hisopado hasta
realizar el diagnóstico, reportar los resultados y luego eso aparezca en los informes oficiales. Todo ese tiempo lleva y bueno, en tener eso en cuenta, digamos. Yo creo que realmente, igualmente, a pesar de esto, de que parece que la cuarentena más estricta fue efectiva para bajar un poco la velocidad de aparición de nuevos casos, sin embargo hay que tener mucho cuidado con flexibilizar, porque, de nuevo, eso seguramente va a generar un aumento de los casos si no se tiene cuidado con qué actividades se flexibilizan. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y solamente flexibilizar actividades que impliquen un muy bajo riesgo de contagio. Claro. Rodrigo, antes quiero decir que te vi en Sobredosis de TV el sábado con tu niña o niño, no sé bien, apareciendo, sacándote el auricular. Es bienvenido, te digo, si quiere aparecer ahí me encantó. Me pareció lo más real que puede ocurrir en esta cuarentena, así que no lo tengas encerrado en un cuarto en este momento, por favor, déjalo ser. No hay que encerrar a los chicos en el cuarto, no. No, bueno, yo sé que para cuando uno tiene que hacer una videollamada por ahí es complicado el trabajo, pero fue muy gracioso ver el momento en que le sacaba el auricular y demás, así que entiendo a todos los padres y madres que en este momento están igual que vos. Muchísimo, yo también. Eso en un paréntesis. Pero ahora te quería preguntar por el tema del rastreo, ¿no? En el que vos siempre hiciste mucho hincapié, esto de ir a buscar los contactos estrechos, generar conciencia en que esas personas tienen que aislarse por 14 días. Vemos los planes de detectar que se están llevando adelante tanto en Ciudad como en Gran Buenos Aires. ¿Esto está teniendo un efecto positivo? Bueno, voy a decir algo un poco polémico, pero yo creo que el operativo detectar no está sirviendo demasiado para bajar el número de casos, porque creo que llega tarde porque van a buscar contactos de gente que ya tiene el resultado positivo, por lo tanto es gente que tuvo síntomas hace alrededor de 7 días, es decir, los contactos de esas personas, si fueron infectados hace 7, 8, 9 días, ya tuvieron síntomas, ya contagiaron. Entonces no tiene demasiado efecto el aislamiento de esas personas porque ya estamos llegando tarde. Entonces lo que yo le he propuesto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, junto con un equipo con el que estamos trabajando, es realmente intentar aislar a los... Es difícil también, y es difícil convencer a la gente de que cuente con quien estuvo, pero creo que tenemos que tomar conciencia realmente que primero que está protegidos por el secreto médico, de que esto les va a permitir aislarse teniendo toda la ayuda que sea necesaria de parte de los estados municipales y provinciales, y que contar con quien estuvimos es una forma de ir controlando la expansión del virus y que no tengamos que volver a una cuarentena estricta en lo posible dentro de poco tiempo, porque podríamos reducir la velocidad de circulación del virus, ¿no? Entonces es muy importante hacer el rastreo y aislamiento de manera muy temprana. Tiene un efecto muchísimo más fuerte mientras más temprano lo logramos. Así que bueno, es importantísimo que tomemos conciencia. Además que si yo cuento con quién estuvo, a lo mejor estoy evitando que la madre de esa persona, por ejemplo, se infecte, ¿no? Entonces es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Rodrigo, la verdad te agradecemos muchísimo el contacto. Como siempre, sos muy claro, ¿eh? Muchísimas gracias.